Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a diario. Hoy es miércoles 30 de octubre, 28 del mes de Tishrei. Llevamos 390 días de guerra y todavía hay 101 rehenes en la Franja de Gaza. Cientos de miles de personas comenzaron el día hoy en los refugios. Hezbollah disparó un misil balístico que hizo que sonaran las alarmas en amplias zonas de Hedera, Natania y los alrededores, lo que se conoce como Asharón, y en Haifa y el norte del país. Así se veía el cielo de Haifa en la mañana de hoy. El misil, al parecer, fue lanzado desde el centro del Líbano, no cerca de la frontera, se desintegró en el aire y las esquirlas se esparcieron en todas las direcciones y por eso se activaron las sirenas en tantos lugares, a pesar de que se trataba de un solo misil. No hizo falta interceptarlo, como decíamos, se desintegró solo y no hubo víctimas ni heridos. Sí resultaron heridos cerca del mediodía 2 agricultores en Metula por el impacto de cohetes de Hezbollah. Uno sufrió heridas graves, el otro de mediana consideración. Los expertos dicen que estamos viendo una tendencia clara. Si bien es cierto que Hezbollah está disparando un promedio de entre 100 a 200 misiles por día, y es cierto también que cada tanto dispara ráfagas de muchos misiles juntos para desafiar a los sistemas de defensa israelíes, nos explican que su capacidad está muy lejos de ser lo que era. Y como ejemplo nos dan justamente lo que sucedió esta mañana, un solo misil que tampoco logró impactar en el objetivo. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, visitó en las últimas horas el Comando Norte y allí declaró que estima que la capacidad de lanzamiento de misiles de Hezbollah se encuentra aproximadamente en un 20% de lo que tenía antes e incluso esto no está organizado como solía estar. De todas maneras, Hezbollah conserva la capacidad para lanzar cientos de misiles por día y continuar la guerra de desgaste, o sea que el norte de Israel, e incluso un poco más allá, pero sobre todo que el norte de Israel esté bajo fuego constante y esto podría continuar, nos dicen, durante meses. Por eso, los altos mandos de seguridad piensan que los logros alcanzados con los ataques de la Fuerza Aérea Israelí y la operación terrestre hacen que este sea el momento indicado, el momento correcto para terminar esta etapa y buscar un acuerdo con el Líbano, pasar ahora a los logros en el terreno diplomático. Y esto me lleva a la primera plana del diario Yediot Aharonot de hoy. El titular es El objetivo, un pronto final de la guerra en el norte. Y la bajada dice, después de la revelación que hizo ayer Yediot sobre las negociaciones para terminar la guerra en el Líbano, el primer ministro Netanyahu se reunió anoche con los jefes del sistema de seguridad israelí para discutir el eventual acuerdo. De todas maneras, sigue el diario, hay ministros en el gobierno que ya no están de acuerdo y dicen que se necesitan varias semanas más de combates. ¿A qué se refiere Yediot en esta bajada cuando dice que reveló esas negociaciones? Esto es lo que comentábamos ampliamente ayer, lo voy a recordar, pero en forma resumida. El acuerdo que Israel y el Líbano están negociando y que tiene 3 elementos. Primero, que se cumpla la resolución 1701 que aleja a Hezbollah de la frontera y en esa franja de separación que esté el ejército del Líbano y la fuerza de paz de la ONU ampliada y con cambios. Que se establezca un mecanismo para hacer cumplir el acuerdo, este acuerdo que se alcance, y que en caso de que Hezbollah se acerque de nuevo a la frontera y el ejército del Líbano y la Fuerza de Paz de la ONU no actúen,
Israel, el ejército israelí, tenga libertad de acción y pueda hacer lo necesario. Impedir el contrabando de armas a Hezbollah. Sobre todo esto se habló anoche en la reunión que convocó el primer ministro Netanyahu. Allí recibió informes sobre en qué punto se encuentra Israel desde la perspectiva militar, qué se logró, en qué medida Hezbollah ya se alejó de la frontera. Radio Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, informó esta mañana que hasta hace 2 días el Líbano y también, o sea, el gobierno libanés y también Hezbollah se oponían a estos cambios que Israel y Estados Unidos proponen en la resolución 1701, sobre todo la libertad de acción para el ejército israelí y los cambios para volverla efectiva, que se pueda hacer cumplir. Pero, según fuentes norteamericanas citadas por este medio, las cosas están empezando a cambiar. Esto significa que habría un avance, que sí estarían empezando a aceptar estos cambios. Sin embargo, fuentes libanesas dijeron hoy al diario local Al-Akhbar que no hay avances, que Hezbollah se opone a esto que se está negociando y que tampoco quiere que haya soldados alemanes en la Fuerza Internacional de Paz porque, según dice, Alemania está claramente del lado de Israel. Vuelvo a la reunión de anoche del primer ministro, que quiso escuchar a todas las partes, el ejército, las fuerzas de seguridad, ministros, todos los involucrados, y en definitiva el acuerdo que se logre con el Líbano deberá ser aprobado por el Gabinete Político de Seguridad del gobierno, y entonces fuentes israelíes citadas por Galei Tzahal dijeron que si el gobierno israelí aprueba la fórmula del acuerdo presentada por los norteamericanos, esta que se está negociando, ese acuerdo se puede alcanzar, se puede cerrar en cuestión de días. Ayer hablábamos de la próxima visita del enviado de la Casa Blanca, Amos Hochstein, y según el medio norteamericano Axios, llegará mañana a Israel para tratar de cerrar los últimos detalles de este posible acuerdo entre Israel y el Líbano. También Brett McGurk, otro de los principales asesores del presidente Biden, vendrá a Israel en las próximas horas, siempre según Axios. Y los norteamericanos quieren hacer esto antes de las elecciones, o sea, en apenas unos días. Mientras tanto, el ejército israelí continúa destruyendo las capacidades de Hezbollah y muy especialmente toda la infraestructura que Hezbollah había preparado para llevar a cabo ese plan de invadir la Galilea, de entrar a territorio israelí y cometer una masacre parecida o peor que la del 7 de octubre de Hamás. La oficina del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel dio a conocer imágenes de la visita que hizo el comandante en jefe de Tzahal, Herzi Halevi, a uno de los complejos de túneles ubicados cerca de la frontera que ya no existe. נמצאים לא רחוק מקו הגבול, יש כאן מערכת מנהרות מאוד מפותחת, שירותים, מקלחות, מטבחים, מחסני אמל"ח רבים מאוד, ואנחנו רואים כאן חדר שהייה שיכול להכיל פלוגה, אפשר לשהות כאן, אפשר לחיות כאן, להצטייד כאן, ומפה לצאת מזרחה לפשיטה לכיוון מדינת ישראל. אנחנו אומרים שנים שחיזבאללה מכין את מרחב הגבול למלחמה. למדינות בעולם שהטילו בזה ספק, לאום, לכוח יוניפיל שהיה כאן למעלה, העדויות האלה מאוד חשובות כדי להבין למה אנחנו עושים את מה שמתחת הקרקע ואת מה שמעל הקרקע, ולמה צריך לשמור שהדברים האלה לא יחזרו לכאן. תפסנו את זה בזמן לפני שהיה מאוחר מדי, ואסור שהתשתיות האלה יחזרו כאן לדרום. Ayer informábamos que Hezbollah nombró oficialmente a su nuevo líder, Naim Qassem, y poco después el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que se ve la imagen de Qassem y el texto designación temporaria, no por mucho tiempo.
A buen entendedor, pocas palabras, como se suele decir. Naim Qassem pertenece a la generación de los fundadores de Hezbollah y todos los observadores coinciden en que no era la opción preferida. Recordemos que en realidad el sucesor de Hassan Nasrallah iba a ser Hashem Safieddin, pero también fue eliminado al igual que Nasrallah. En este último tiempo, cuando Hezbollah estaba sin líder, Naim Qassem fue quien puso la cara, o sea, dio 3 discursos desde su escondite y también comenzó a ser el enlace, la persona que estaba en contacto con el régimen o que está en contacto con el régimen de Irán para comenzar a tratar de recomponer, de reorganizar a la organización terrorista. ¿Qué sabemos sobre Naim Qassem? Tiene 71 años de edad, igual que Nasrallah. Comenzó su carrera, dicho esto entre comillas, en el movimiento chiita Amal, después pasó a Hezbollah y en 1991 se convirtió en vicejefe de la organización. En ese momento el líder era Abbas Musawi. En 1992 Abbas Musawi fue eliminado y Hassan Nasrallah ocupó su lugar. Hassan Nasrallah lo sucedió, mientras Naim Qassem pasó a ocupar el puesto del eterno número 2. Dentro de Hezbollah no es una figura que goce de mucha popularidad, admiración o respeto, porque no tiene carisma y porque además no tiene ningún tipo de experiencia en el ámbito militar. Entonces, ¿cómo va a manejar la organización a partir de ahora? Aquí entran en escena 2 elementos muy importantes: Irán y el liderazgo del nivel militar de Hezbollah. El canal saudita Al-Hadath, que cita fuentes cercanas a Hezbollah, informó en las últimas horas que los iraníes son los que empujaron, presionaron para que Naim Qassem fuera nombrado como nuevo líder de Hezbollah y que, tal como dijo Gallant, aunque por otras razones, se trata de efectivamente un nombramiento temporal. Claro que para ellos es distinto, los iraníes quieren que Qassem esté en ese puesto hasta que termine la guerra, mientras ellos en Teherán ya comienzan a preparar la próxima etapa de pensar cómo hacer que Hezbollah se reorganice y se recupere de los duros golpes que recibió y sigue recibiendo en esta guerra por parte de Israel. Esta guerra a la que, recordemos, entró exclusivamente por la decisión de Hassan Nasrallah, el líder anterior, de mostrar su solidaridad con la Franja de Gaza, una decisión que, como sabemos, le costó la vida. Lo que estamos viendo ahora es una amenaza, una más, de Irán a Israel, publicada en redes sociales, y dice que el ataque iraní llegará muy pronto. En este contexto se informó que el comandante del Comando Central norteamericano, el CENTCOM, general Michael Kurilla, llega hoy a Israel para dialogar con sus pares sobre la preparación conjunta frente a Irán. Y, según fuentes israelíes, Kurilla y los jefes de las fuerzas de seguridad de Israel debatirán escenarios posibles de ataque israelí a Irán en caso de que sea necesario. En tanto, el medio norteamericano Fox News difundió en las últimas horas un informe según el cual Israel destruyó 3 de los sistemas de defensa antimisiles S-300 de fabricación rusa que tenía Irán durante el ataque de represalia de la semana pasada. A principios de año, Irán tenía 4 sistemas de misiles, 4 baterías del sistema de misiles tierra-aire S-300. En abril, Israel destruyó uno de los sistemas, una de las baterías, en respuesta al primer ataque de Irán con misiles balísticos. Y ahora, según este informe, Israel destruyó los 3 que le quedaban a Irán. Un funcionario israelí de alto rango, citado por Fox News, dijo que la mayor parte de la defensa aérea de Irán fue destruida. Según este medio, en una llamada interna, el asesor del presidente Biden para Medio Oriente y mediador, Amos Hochstein, dijo que Irán esencialmente está desnudo
sin más defensas antimisiles. Vuelvo a los diarios de hoy, esta vez Maariv, que titula Comenzar de nuevo y se refiere a los intentos de negociación para la liberación de los 101 rehenes israelíes que todavía están en la Franja de Gaza. La bajada dice, en Israel se espera la respuesta de Hamás a la propuesta que evaluó el jefe del Mossad en su viaje a Qatar. Según esta fórmula, Israel cesaría los combates en la Franja de Gaza durante 30 días a cambio de la liberación de 10 u 11 rehenes. De acuerdo con Maariv, a cambio, Israel debería liberar a 100 terroristas palestinos que se encuentran en cárceles en Israel. Uno de los líderes de Hamás le dijo a los mediadores: aceptamos discutir las nuevas propuestas de cese de fuego, y esto lo destacan porque hasta ahora Hamás hablaba únicamente de fin de la guerra y retirada total de las tropas israelíes. Vamos ahora a Israel Hayom, porque mientras tanto los combates continúan en los dos principales frentes, la Franja de Gaza y el Líbano, y en el mes de octubre perdieron la vida 80 israelíes, 64 soldados y los demás civiles. Ayer la víctima fue Muhammad Naim, de 24 años de edad, que murió al ser alcanzado por un cohete de Hezbollah. Fue en la ciudad de Maalot Tarshija, en el norte de Israel. Muhammad corrió al refugio y alcanzó a proteger a sus hermanos menores. Literalmente los empujó hacia adentro, pero no llegó a entrar y esto le costó la vida. El portavoz de Tzal también anunció que 4 soldados murieron y un oficial resultó gravemente herido en combates en Jebalia, en el norte de la Franja de Gaza. Allí los estamos viendo. Jonathan Johnny Keren, de 22 años, de Moledet; Nisim Meital, de 20 años, de Hedera; Aviv Gilboa, de 21 años de edad, de Neve Tzuf; y Naor Haimov, de 22 años, de Rosh Ha'ain. También se informó que el sargento de las Fuerzas de Defensa de Israel, Yedidia Bloch, de 31 años de edad, que había resultado gravemente herido la semana pasada en una batalla en el sur del Líbano, murió a causa de sus heridas anoche. Yedidia vivía en Mevo Jorón junto con su esposa Sapir, que está en el 8º mes de embarazo. Estaban esperando su primer hijo. El diario Israel Hayom de hoy también muestra en tapa las fotos de los soldados caídos y su titular es el resultado de una encuesta y dice: la mayoría de la población israelí está a favor de que se impongan sanciones y del reclutamiento para todos. Recordarán que ayer hablábamos de la ley que querían promulgar los partidos ortodoxos y ultraortodoxos, una ley que exima a todos los jóvenes ortodoxos de tener que cumplir con el servicio militar obligatorio. Después dijeron, bueno, que no los eximan, pero si no se presentan a la convocatoria a cumplir con esa obligación, que no reciban ninguna sanción, como sí sucede con todos los demás jóvenes israelíes que si no se presentan a la convocatoria de enrolamiento reciben sanciones y, por cierto, muy severas. La encuesta entonces tiene varias preguntas. Vamos a ver algunas. ¿Debe haber obligación de servicio militar para todos los jóvenes ultraortodoxos? El 57% de los encuestados respondió que sí, el 27% que no, y el resto no sabe o no quiere responder. ¿Hay que imponer sanciones a los desertores? El 77% opina que sí, que deben ser sancionados, y cuando se les preguntó qué tipo de sanciones, los encuestados respondieron en su mayoría que sanciones penales y económicas, 35% en este caso, y el 11% sanciones penales solamente. El 20% dice que no hay que sancionarlos en absoluto. En cuanto a quién es responsable del enrolamiento, o en este caso del no enrolamiento de los ortodoxos, el 59% opina que el gobierno de Israel,
el 18% que las fuerzas de defensa de Israel y el 5% responsabiliza a la Corte Suprema de Justicia. Y para terminar, quiero compartir esta imagen de Wissam Abu Ali, jugador de fútbol palestino-danés que juega en el equipo Al-Ahly de la Premier League de Egipto, la máxima categoría del fútbol profesional egipcio. Ayer Abu Ali festejó, así como lo vemos a la derecha, en la imagen de la derecha, el gol de triunfo que hizo para su equipo, que ganó 3-0 en un partido contra Al-Ain, un equipo de Emiratos Árabes Unidos, y que tiene de particular este festejo. Se sentó sobre un banquito con el mismo estilo, la misma pose de el ex líder de Hamas, Yahya Sinwar, cuando sacó un sofá y se sentó frente a los escombros de lo que había sido su oficina después del operativo israelí Guardián de los Muros en 2021, como señal de triunfo de haber vencido a Israel. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. Les agradezco una vez más y como siempre todos los mensajes, los cálidos y cariñosos mensajes que nos hacen llegar, y los invito, como cada día, a sumarse al canal, a suscribirse, a seguirnos y a compartirlo. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.